Y los choques culturales, eso está bueno. O sea, los choques culturales que tenías con tus papás. Mira, realmente para mí fue muy difícil porque principalmente mi papá fue muy autoritario y un papá autoritario, hijos autoritarios, ¿no? Entonces, como mis hermanos ya habían crecido en Corea, ya tenían una formación de obediencia, Entonces no tenías pero dos papás, o sea, tenías como cuatro o cinco papás. cinco, sí, totalmente. Pero, ¿cómo es en Latinoamérica? Yo expreso lo que yo pienso. Si a mí no me parece, no lo es. Obviamente la obediencia es lo mejor. No voy en contra de eso, pero el no poder expresar lo que yo siento o lo que yo pienso y tengo que amoldar ese pensamiento según la autoridad de mis hermanos o de mi papá, eso me costó muchísimo, me costó muchísimo. Incluso yo me sentía 7 contra 1, porque tengo cinco hermanos, más mis padres que son dos, ¿no? Y contra mí, porque es que no comprendía por qué no me entendían. Sí, o sea, decías, qué gente tan rara. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Incluso cuando decidían por mí, ¿no? Obviamente hay cosas que sí, como uno es menor de edad, uno sigue, ¿no? La decisión de los padres, pero había ciertas cosas que yo podía elegir, pero ni esa libertad no tenía. Entonces me sentía muy frustrada y siempre tenía dentro mío, tenía el por qué. ¿Por qué pienso diferente a mi familia? O sea, tenemos la misma sangre, pero ¿por qué pienso diferente? ¿Por qué me frustro? Y obviamente mis hermanos también se frustraban porque, ¿por qué tú? O sea, yo hacía lo que me decían y tú no quieres, eso es injusto, ¿me entiendes? Ajá, ajá. Wow. Entonces, Qué fuerte. fue muy fuerte, de verdad, fue muy fuerte. Y es que nos tocó, o sea, porque nuestros padres son más o menos de la edad, ¿no? Sí, Y yo siento que la generación de nuestros padres tenían muy marcado eso o sea, como de la autoridad dictatorial, ¿no? Así de que exacto, yo- dictatorial. lo mío es ley y no se Sí, cuestiona mi ley, ¿no? exacto. Wow, sí, a mí me costó mucho trabajo también. Pero, ¿fuiste una hija rebelde o no? Obviamente, eso depende del punto de vista de cada uno. En mi punto de vista sí fui rebelde, porque fui la única que quebró la ley de esa casa, por decir. Lo que es una obediencia básica, siempre lo cumplía, obviamente. Sí, o sea, Pero tampoco eras ya, una hija, este, que, o sea, perdida, ¿no? No eras una oveja negra, pero sí, no, pero sí dabas tu punto de vista, vaya. exacto. Sí, sí, Si para mí era no, era no. O sea, aunque tú sabes, ¿no, Débora? Y por conocer la cultura sé que no lo vas a ver, digamos, como un horror, pero tú sabes que en esas épocas cuando no nos portábamos bien nos daban fuerte, ¿no? ujú, Nos pegaban fuerte. ujú. Entonces, aunque me pegaran, si yo pensaba que es no, para mí era no, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Kojibisaso? Ajá, sí. Por eso mi papá siempre me decía, tú eres la única oveja negra de esta casa. Siempre, siempre. Qué Pero aún barbaridad. así, yo sé que él, Espérame. o sea, amaba mi forma de ser. 지금 동영상 하고 있어요. Este, me sacó de onda. Entonces, estábamos en que, o sea, la autoridad, ¿no? Que lo que se Ujú, decía ujú. se tenía que hacer
y que tú eras la única que te la llevabas así, Que que expresaba lo que pensaba. expresabas lo que pensabas. Ajá. Y mira, en esa época ya mis hermanos tenían más de 20 años y se sorprendían. Decían, esta niña ¿cómo se atreve, no? Ujú. Pero también, además del aspecto cultural, yo creo que también es un poco el aspecto generacional, porque yo veo a Ujú, mi hermana y yo tenemos 12 años de diferencia, ujú, ujú. y mi hermana como que tenía más libertad de expresión que yo, por ejemplo. Entonces, no sé si es también esta parte de por ser la más chica, uno se vuelve como, no, 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 y como te toca a tus padres más grandes, Claro, están exacto. más Bueno, sí cansados, tienes razón, también. ¿no? Están más Sí, sí, sí. cansados y entonces ya, ándale. Y entonces a los mayores nos puede dar coraje de que, oye, mi papá me daba con todo y a ti por lo Ajá. mismo no te Uy, sucede. Ajá. ay, Débora, esa queja siempre la escucho, ¿eh? Siento que estoy hablando con mi hermana. Sí, y sí, o sea, la verdad es que, bueno, no me quejo, pero sí pasaba, o sea, mi papá fue mucho más estricto conmigo que como lo fue con mi hermana, ¿no? Claro que Mm. mi hermana no está aquí para defenderse, Pero pero no creas, o sea, aún así hemos sufrido bastante. Es que la edad normal de los padres a nuestra edad, por ejemplo, mis amigas de mi edad, los papás son más jóvenes ujú, que mis papás, ujú, son más modernos, entonces tienen otra mentalidad. Somos mismos coreanos, pero otra mentalidad. ujú, Igual tu hermana, ¿no? ujú, Seguramente las chicas de la edad de tu hermana tienen padres más jóvenes, o sea, sí, son más modernos, sí, sí, sí. es diferente. Sí, a mi hermana ya le tocó un papá ya muy grande, ¿no? Exacto. Mi papá ya casi tiene 80 Wow. y mi hermana tiene 20 y córrele, ¿no? 20 y córrele para no quemarla. Ay, Oye, qué chistoso. Ujú, y mira, por ejemplo, a mí, de los choques culturales que llegué a tener, es, por ejemplo, cuando mi papá me regañaba. ujú. Cuando tu padre te bueno, en el aspecto coreano, cuando un adulto te está regañando, no puedes mirarlo a los ojos. Ah, claro. Tienes que agachar la mirada Sí, y agachar la cabeza. poner tus manos así, ¿no? Y escuchar, ¿no? Atentamente. Sí, Pero en Latinoamérica, o sea, es mírame a los ojos cuando te estoy hablando. claro, tienes razón. Sí. Entonces, cuando a mis amigos les tocaba ver a mi papá regañándome y me veía así, ellos se quedaban viendo a mi papá porque a todos nos tocaba el regaño, ¿no? Ajá, ajá. Y, y ellos mirando a mi papá y yo así, agacha tu mirada. Y él, ¿pero por qué si nos está hablando tu papá? Esos son uno de los choques culturales que llegué a tener. Tienes razón. Sí. Este, no sé, por ejemplo, no sé si en Argentina se acostumbre mucho a bailar, pero también tuve choques con ese tema. Eh, Ujú, por ejemplo, yo como a los 13, 14 años empezaba a ir a convivios y quería empezar a bailar y mi ujú, papá, ujú. no, o sea, no te pueden tocar y luego era tocarte las manos y tocarte la cintura y era vueltas Ay, a no. bailar. Y mi papá así como, mi hija, que es soltera, que es una niña, no la va a tocar ningún hombre, ¿no? Claro, Y aquí en Corea es exacto. como jamás imposible. Ujú, Pero ujú. bueno, no sé si tú sufriste en ese sentido. Es que mis papás nunca se enteraron que bailaba. Eso está peor. Bueno, ¿te recuerdas que te comenté que estaba en la cultura coreana, ¿no? Estaba Ujú, muy encerrada en la cultura coreana hasta los 20 años, así que en realidad ese tipo de choques no sentí porque yo tampoco no, nunca fui a bailar, ¿no? Ajá.
No había Así tantos que, medios y así. exacto, exacto. Mm, Pues, en ese sentido no sentí choque cultural, pero sí me di cuenta que, ves, ahí sale, ¿no? Que cuando me enteré que mis amigas sí también bailan y que se agarran de la mano, dije, ¿cómo? O sea, ¿te das cuenta cómo me afectó a mí también la cultura coreana? Me fue como moldeando mi forma de ser. sí. Así que en ese sentido yo comprendo más a tu papá, Ujú, ujú. pero ahora completamente diferente. Sí, sí, sí. Oye, ¿y el maquillaje? No, el maquillaje siempre, o sea, eso te diré que siempre quisieron que yo me maquille desde joven, pero nunca me llamó la atención. Y bueno, cuando ya tenía como 23 años recién empecé a maquillarme. Yo también, fíjate, ¿por qué será? Qué raro, ¿no? Por eso Sarita una vez me dijo, tú te vas a llevar muy bien con Ceci. Le digo, ¿por qué? Dice, porque a las dos no les gusta arreglarse. Ah, ok. Es que somos lindas de por sí, así que no es necesario. Pero mira, yo como a los 15 años Ujú, estaba muy de moda pintarte las uñas como de color pastel, verde ujú, pastel, azul pastel. Entonces se me ocurrió comprarme unos barnices y sí, pintarme. No, ajá. hombre, así me fue mi papá ¿Te dio? y sí me dio. ¡Wow! No te puedo creer. Es que mi papá es, en parte lo entiendo y digo, está bien, que, que dice la mujer con menos maquillaje es más bonita, más natural, más bonita, ¿no? Claro, Pero claro, yo creo que comprendo. mi papá lo empezó a tomar como un acto de rebeldía, no lo sé. Hasta la fecha Puede no sé, ser. pero no me dejaba pintarme nada, ni las uñas, ni nada. Y me decía que los labios, que hasta que yo estuviera en la preparatoria. Mm, Y ya cuando estaba yo en la prepa, mi papá no, hasta la universidad. Y ya que estaba en la universidad, no, ni ganas tenía de pintarme. No, no me pinté hasta como los 25, 26 años, empezaba a pintarme los labios. ¿Tú crees? wow, no te creo. Bueno, es que nunca me pasó, porque primero nunca me llamó la atención, pero mi papá falleció más o menos a los 21 años. Así que yo me empecé a maquillar y a cuidarme más después. Mm, Pero quién sabe, tal vez mi papá tenía la misma mentalidad, ¿no? Nunca le tocó ujú. eh, disciplinarme por eso. No, mi papá sí, muy, muy estricto. Wow. Y también si algún muchacho me hablaba por teléfono a la casa, porque Ay, olvídate, bueno, eso, en ese eso entonces también. no teníamos celular, entonces era No, no, que te no, llamaban a la casa. claro. ¿Cómo te iba? No, yo jamás le pasaba el número de teléfono en mi casa. Ah, O yo sí eran lo. cartas, pero Híjole. No, mi papá no, sí. porque si no, la disciplina que venía de eso, olvídate, creo que no me veían por meses. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que cuando yo estaba en la adolescencia, sí, sí sufrí porque yo sentía, no me sentía comprendida por mis padres. O sea, sí sentía Mm, que, que mis padres no me comprendían, ¿no? Y a lo mejor también porque me comparaba con los papás latinos. mm, igual Claro, me pasaba. todo eso cambió mucho visitando Corea, pero de eso vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero Ah, ajá, mi visión cambió mucho ya después de estar aquí y entendí muchas cosas. sí, bueno, sí tienes razón. Tal vez yo las comprendí un poquito más porque, como te contaba, ¿no? Por la cultura, digamos, la cultura coreana que en sí ya existía en Corea, en Argentina. Ujú. Sí, sí, sí. En Ujú. tu casa, bueno, por ejemplo, mi papá no me dejaba hablar en español. En, Igual, ¿Tú también? O sea, igual, igual. puro Y coreano. mira, a veces yo siento que era más coreana que mis hermanos.
¿En qué sentido? Cuando llegaba un mayor o llegaban mis padres, yo me paraba. Sí, aunque estaba acostada, estaba cansada, muriéndome, yo me paraba y los recibía en la sala, porque teníamos una escalera. Entonces, ni Esa bien costumbre llegaban, no yo los tenía. saludaba y me iba a la habitación, cosa que mis hermanos ni lo hacían, ¿no? Para Esto lo mí, fui aprendiendo ya aquí de grande. Yo no sabía eso. ah, yo no sé cómo, es que no recuerdo, seguramente me han enseñado, pero para mí era pecado no salir a saludarlos, para mí personalmente. Es que Ceci, también tienes una personalidad tan servicial. Ay, no, no sé si es eso, pero ¿Pero eso eh, será coreano o será de tu personalidad? yo creo que son ambas cosas, pero para mí la cultura en ese sentido me ha ganado bastante. Ujú. Como para mí, o sea, en mi caso tenía que sentir respeto para todos, ¿no? No solamente por mis padres, sino por Tenías mis toda hermanos una y mi hermana. jerarquía. Sí. Sí, porque el hermano que me sigue ya me lleva 7 años. Y tal vez un latino de 17 años no es nada, o sea, somos amigos. Pero en Corea 7 años es un montón. Sí, claro. Y Es un como año. un, Sí. claro. Mira, con un año ya tienes que respetar. Imagínate 7 años. Así que sí, era fuerte para mí el mostrar respeto hacia la otra persona. Entonces, desde chiquita, parándote así a recibir a Sí, o otra cosa es que cuando tenía que servir la comida, eso, soy la última, el que sirve agua, el que sirve la comida, el que hace las cosas que ir a buscar el papel, ir a buscar el agua, todo siempre es pobrecita. en, en coreano le dicen maknae, Sí, que sí. significa la última de la familia. Ajá. Entonces, ya de por sí, por ejemplo, cuando servían la comida, primero era para mi papá Sí, sí, sí. y después para mi mamá y después venían todos los hombres primero. Y al último Y tú. cuando, sí, o cuando venían visitas siempre a los hombres primeros. Era tan fuerte Debbie eso para mí que cuando me mudé a Perú y no tenía amigos coreanos, nada, me decían primero las damas. Wow, y dije, ¿qué? No, 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 esto es un pecado. No, pero es que ya ahí empecé a aprender más. Claro, es verdad, o sea, ¿por qué el machismo? No, esto fue demasiado. Sí. Y yo en ese aspecto sí crecí un poco diferente porque, bueno, no te creas, ¿eh? Eh, por ser la magné, o sea, Ajá, Naomi era la ajá, más chica, pero pues Naomi claro. era una bebé, o sea, tenemos Ujú, una gran diferencia de edades. ujú, Pero como mi hermano era el mayor, ujú. se le daba mucha preferencia a mi hermano en todo, en todo, en todo. O Y sea, como por además hombre. ejemplo, a mí me gustaba mucho estudiar y espero que mi hermano no esté viendo este video, pero a mí me gustaba mucho estudiar, pero mi papá, la universidad no la pude estudiar porque yo quería Ujú. estudiar la universidad, porque mi papá decía, primero tu hermano, deja que primero tu Wow. hermano estudie la universidad, porque en el aspecto cultural coreano, el mayor se va a encargar de la familia, ¿no? Claro, claro, sí tienes razón. Entonces mi papá decía, primero tu hermano, si le va bien a tu hermano, nos va a ir bien a todos. Como Mm, que había esa idea, ¿no? ujú, Y yo, que era la que tenía mejores calificaciones, ujú. quería seguir estudiando, que podía tener una beca, mi papá dijo, no, primero tu hermano. Y mi hermano, por una u otra cosa, nunca terminó la universidad y yo me quedé sin estudiar la universidad. Después Ujú, estudié la universidad por mi cuenta, ujú. pero, pero yo veía siempre la preferencia hacia mi hermano
Y yo creo que sí crecí como con ese sentimiento de ¿por qué? Yo Claro. creo que por eso también de repente soy muy defensora de las mujeres. Creo que por esas cosas, ¿no? Por esas Claro, sí, te comprendo. claro que Sí, hay sí. que Mi hermana sí lo sintió bastante, dice, como tú, ah, porque o sea, se llevan pocos años de diferencia. En cambio, yo no, ya. tú eras aquí. No, pero pues sí te traían de esclava, de Ah, trae esto, sí. trae el otro. Y eso me ha ayudado a sobrevivir, te diré.